¿Qué ha pasado? ¿Qué tipo de violaciones de derechos humanos hoy generan desplazamiento de población civil? ¿Cuáles son las causas? Recordemos que si bien cuando se creó la Convención de Ginebra del año 51, que permite el reconocimiento y la protección a las personas refugiadas, las principales víctimas que huían de violaciones de derechos humanos eran víctimas de la Segunda Guerra Mundial. Luego a esas víctimas se sumaron las víctimas de la guerra de descolonización en el continente africano. Luego hubo los procesos también, golpes de Estado, violaciones de derechos humanos masivos en Latinoamérica, como en el caso de Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, y luego los procesos de liberación que se vivieron en Centroamérica en los años 70, 80. Hoy la principal causa que genera violaciones de derechos humanos y desplazamiento de población son conflictos internos, ya no son estados que invaden a otro estado y que producen enormes bajas militares. Hoy son los grandes derrotados, las grandes víctimas en las violaciones de derechos humanos modernas son la población civil. Recordemos que el 60 al 70% de las víctimas que huyen de violaciones de derechos humanos son mujeres y niños, no son soldados, no son personas en uniforme, no son personas que llevan un arma. Segundo, recordemos también que si bien durante 40 años, cuando había una violación de derechos humanos producida por una ocupación extranjera o por un conflicto interno, las personas generalmente la tendencia era que huían de un país a otro, atravesaban una frontera. Eso es lo que caracteriza la situación de los refugiados. Cuando hablamos de refugiados, en el lenguaje internacional, son personas que por definición dejaron su país de origen, atraviesan una frontera y buscan protección en un país vecino. España conoció la llegada de refugiados y protegió de hecho a muchos refugiados en la época de la transición, productos de Latinoamérica que huían de graves violaciones de derechos humanos. Lo que es importante también recalcar, ¿qué producen los conflictos internos? A menudo mediáticamente se nos presentan diciendo que son conflictos étnicos, conflictos por el control del poder político. Pocas veces la prensa nos recuerda que las causas que subyacen en los conflictos internos es el acceso a los recursos naturales. Y en esa lucha por el acceso a los recursos naturales, ejemplo Congo, hoy, con la enorme sangría de seres humanos que han perdido su vida y más de 1 millón de personas huido de sus zonas de origen, están presentes las multinacionales que asusan los conflictos ofreciendo armas para poder controlar, asegurarse la explotación de esos recursos. También vamos a evocar en el día de hoy qué pasa con este derecho de asilo en España, en Europa. ¿Por qué hablamos de un derecho amenazado? O, paradójicamente, un continente que exporta democracia y derechos humanos, hoy en materia de protección a los derechos humanos como son los refugiados, vemos una tendencia muy preocupante, que es un número cada vez menor de personas que pueden llegar al territorio de la Unión Europea y España a poder ejercer el derecho de asilo. España sí tiene una legislación vigente que tiene más de 30, 40 años, que permite a las personas solicitar asilo. El principal problema que vemos hoy es que en medio de las políticas de control migratorio que adopta la Unión Europea, esas políticas no están, por supuesto, dirigidas